para refrescar un poco la memoria, quisiera recordar un poco de lo que han estado viendo, de lo que han estado estudiando a la luz de las escrituras, sobre una historia, ¿no? Una historia que se conoce como la historia de la redención. Y algo que vieron en las últimas lecciones, en las lecciones anteriores, es cómo Dios estaba preparando a la nación de Israel para la venida del Mesías. Entonces, a través de todo lo que el Señor hizo, tanto en el tiempo de los profetas, como en el tiempo de lo que se ha llamado el túnel del silencio, en la construcción de las carreteras hacia Roma, eh, en el lenguaje común que estaba teniendo el mundo, el griego koiné, como el Señor estaba orquestando todo precisamente para que se cumpliera lo que se había prometido desde un principio. Y como para recapitular un poco, ¿qué era lo que se había prometido desde el principio? ¿Recuerdan? Entonces, se había prometido que la simiente de la mujer iba a herir contundentemente a la simiente de la serpiente. Es decir, el que iba a venir por parte de esa promesa que el Señor había hecho desde Edén, iba a vencer, iba a lograr la victoria delante de aquel que estaba detrás de la serpiente, es decir, Satanás. Y uno y otro evento va ratificando esta promesa que el Señor había hecho. Ahora, podemos también rastrear en cierta parte de dónde iba a venir esa simiente de la mujer. Y creo que ustedes lo han visto a través de las lecciones que han estado estudiando con el hermano Andrés. A través de Set, a través de Noé, a través de Sem, el hijo de Noé, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de Judá, a través del rey David. Y hasta ahí creo que vamos claramente. Lo que vamos a ver hoy es lo que los profetas estaban anunciando antes de ese túnel del silencio del que ustedes vieron en la lección anterior. Ahora, recuerden que los profetas anunciaban el juicio del pecado, pero también anunciaban la solución definitiva que se acercaba pronto y que tomaba cada vez más forma. Ahora, ¿cómo vieron eso ustedes la última vez? Y yo quisiera que fuéramos a una de esas profecías que está en el último libro que fue escrito del Antiguo Testamento, antes de que hoy empecemos a adentrarnos al Nuevo Testamento. Entonces quisiera invitarles a Malaquías, capítulo número 3, y vamos a recordar esto, que esto ustedes ya lo vieron, solamente vamos a hacer una conexión entre el tiempo de los profetas, lo que ustedes vieron del túnel del silencio, que es ese periodo de tiempo en el que el Señor no reveló nueva palabra, que va desde Malaquías hasta el libro de Mateo, Marco, Lucas, Juan, o los evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos. Entonces, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo número 3, versículo 1. Aquí vamos a encontrar una de esas profecías que ya nos muestran muy cerca esa promesa que se había hecho desde el principio. Versículo número 1 dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que Malaquías profetiza de un mensajero que va a venir. Pero más específicamente lo podemos ver ahí en el capítulo número 4, versículo número 5. Dice, he aquí, yo os envío el profeta
Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, que la antesala de la venida del libertador, de la venida de la simiente de la mujer, de la venida de aquel en cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, iba a ser precedida por este mensajero, por este a quien llama Malaquías el profeta Elías, que preparará el camino delante del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos y amigos. Hoy vamos a ver Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel que iba a preparar el camino. Juan el Bautista era aquel que aquí se llama Elías, que iba a estar delante del Señor, delante de la venida del Señor. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Y aquí entonces vamos a trasladarnos, hermanos. Vamos a trasladarnos ya después de ese tiempo, de esos 400 o 500 años de silencio. O sea, después de los profetas, y vamos a trasladarnos ya muy cercano al nacimiento del Mesías prometido. En este tiempo, entonces, ya las carreteras en su mayor parte estaban construidas para llegar a Roma. Ya los griegos habían establecido el idioma, el griego koiné, como un idioma común de comunicación, es decir, que ahora la mayoría de personas no hablaban en hebreo, como lo hacía la nación judía, la nación de Israel, sino que ahora todos en común, aún los judíos, hablaban en griego. Y esto es muy importante, hermanos, tenerlo en cuenta, porque si ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es decir, que el Señor utilizó este lenguaje para que la palabra que estaba siendo inspirada, estos libros que nosotros tenemos hoy, los 27 libros del Nuevo Testamento, pudieran ser entendidos por todas las personas. Y miren cómo toma entonces forma la promesa de Abraham, ¿recuerdan? Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, ya no solamente la nación de Israel, sino que esto iba en ascenso. Esto iba en progresión, iba creciendo. Entonces ya no solamente era una persona, ya no solamente era una familia, ya no solamente era una nación, sino que todas las naciones iban a ser bendecidas. ¿Y en quién iban a ser bendecidas? Pues en aquel que iba a cumplir esa promesa, la simiente de la mujer, es decir, el Señor Jesucristo, por supuesto que sí. Así que entonces llega un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es un profeta. Ahora, ¿por qué Malaquías dice que se llama Elías? Porque es que hay una relación entre el Elías del Antiguo Testamento y Juan el Bautista del Nuevo Testamento. ¿Qué hacía un profeta? ¿Recuerdan? Entonces, un profeta era la voz de Dios. Un profeta estaba alertando, advirtiendo, recordando las palabras de Dios, advirtiendo contra el pecado, recordando la solución definitiva, que era ese Mesías que iba a venir, y una y otra vez estaba haciendo esto, aún juzgando a la nación por causa de la dureza de su corazón. Y Elías, en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes, esto no sé si lo, creo que no lo vieron, pero como para recordar un poco quién era Elías, Elías era un profeta de Israel, y Elías confrontó a unos falsos profetas de un dios llamado Baal. Entonces él cara a cara confrontaba a todos esos falsos profetas y estaba anunciando el juicio de Dios y estaba anunciando también la solución definitiva que el Señor iba a proveer, que era aquella que estaban esperando. Y ahí entonces nos trasladamos a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista va a hacer lo mismo que hacía Elías allá en ese entonces. Juan el Bautista entonces va a advertir, va a confrontar a los falsos profetas, va a preparar el camino delante del Señor. Y eso lo podemos encontrar y vamos allí. Vamos a ir entonces a Lucas, capítulo número 1, y vamos a ver un poco sobre este hombre llamado Juan el Bautista. Lucas,
capítulo número 1, y veamos el versículo número 5. Entonces dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ustedes recuerdan los sacerdotes, ¿no? Ustedes recuerdan que los sacerdotes eran los que trabajaban allá en el tabernáculo, que después se vuelve el templo. Y aquí todavía existía ese templo, y entonces nos trasladamos a ese lugar. Dice el versículo 6: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Recuerden que los sacerdotes levitas, aquellos que eran designados para el oficio dentro del tabernáculo, a veces tenían que entrar al lugar santo. Recuerden que el templo o el tabernáculo estaba dividido en dos secciones: el lugar santo, donde estaba la mesa de proposición de los panes, donde estaba el incensario y donde estaba el candelabro o el candelero. Y el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto y el propiciatorio. Pero los sacerdotes levitas solamente podían entrar al lugar santo. Y entonces entra Zacarías allí a ofrecer entonces el incienso en el incensario. Y dice el versículo número 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que lo que el Señor va a hacer acá es enviar un mensajero con el mismo, como dice acá, el poder de Elías, es decir, ese poder de confrontar a los falsos profetas, de advertir del pecado, de proclamar la solución definitiva. Iba a venir a preparar un pueblo para que esté dispuesto a escuchar el mensaje y a ver aquella realidad que se había prometido desde los inicios, desde miles de años atrás, que lleva la nación de Israel añorando que llegue. Pero lo que iba a hacer Juan el Bautista era corregir los corazones de los hombres, las ideas que también iban a tener los hombres en cuanto al Mesías, para que cuando llegara, entonces este pueblo pudiera entender más fácil a quién se refería la profecía. Y esa profecía se refería al Señor Jesucristo. Así que eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo cómo nace este hombre que desde aún en el vientre había sido comisionado por el Señor. Dice que el Espíritu Santo estaba con él, lo capacitó para esta labor de preparar ese terreno. Ahora, leamos Mateo, vámonos para Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo 3, ahí atrás.
Mateo capítulo 3, veamos desde el versículo número 1. Dice, en aquellos días, ya Juan el Bautista grande, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Aquí entonces vemos cómo comienza el ministerio de Juan el Bautista. Y lo que principalmente enseñaba Juan el Bautista era sobre arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque ya está a puertas el cumplimiento de esa promesa. Ya viene el Mesías, ya va a aparecer en el escenario. Ya todas las promesas, profecías y todo lo que aún en este estudio ustedes han visto se va a cumplir en Jesucristo. O sea, es un momento maravilloso, es un momento espectacular. Y por eso es que Juan dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, esa palabra arrepentirse es importante tenerla en cuenta porque a veces nosotros pensamos que arrepentirse uno de algo y eso pasa día a día. Uno comete un error o uno peca en contra del Señor o en contra de alguien y uno se siente mal, ¿no? Y a veces uno cree que eso es arrepentimiento, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento consta de tres cosas, podríamos decir. Lo primero, de conocer que lo que estamos haciendo está mal. Lo segundo, el sentirnos mal también hace parte de eso. Pero lo tercero es que debemos cambiar de actitud o debemos cambiar de mentalidad. Es decir, no solamente nos vamos a quedar diciendo, ay, nos duele, pero vamos a seguir haciendo lo mismo, sino que tenemos que cambiar el rumbo totalmente. Y por eso es que, como leíamos anteriormente, dice que él iba a cambiar ahora los corazones de los hijos para con los padres, de la mentalidad que tenían los imprudentes y los necios hacia la prudencia, hacia la sensatez, porque iban a cambiar radicalmente, era una vuelta de 180 grados. Eso nosotros lo podemos ver aún hoy día, ¿no? Juan enseñaba sobre el arrepentimiento y hoy la palabra de Dios sigue enseñando sobre arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero a veces, ¿qué se hace? A veces nos sentimos mal, a veces decimos, sí, esto está mal, pero no cambiamos nuestra mentalidad. Y eso es lo que significa la palabra arrepentirse. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en el griego la palabra arrepentirse lo que implica es eso, cambio de mentalidad, cambiar de actitud. Y entonces Juan está predicando esto, preparando el camino al Señor que ya estaba a punto de aparecer. La gente en ese entonces necesitaba cambiar de actitud hacia Dios, pero no solamente hacia Dios, sino hacia sí misma también, al verse como realmente son. ¿Recuerdan la ley? La ley lo que hacía con los hombres y lo que hace es ser un espejo para mostrarnos cuán sucios estamos. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a Dios para saber qué es lo que quiere Él, cuál es la manera en que nosotros nos debemos acercar a Él. Debemos cambiar nuestra actitud hacia nosotros para entender cuál es nuestra posición delante del Señor, que somos pecadores. Pero también debemos cambiar nuestra actitud hacia el pecado, para aborrecerlo, para apartarnos de Él. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Así que esto era lo que ellos tenían que hacer. Dios quiere que cada uno de ellos entienda y acepte estas verdades que Juan el Bautista estaba proclamando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y podría decir que el Señor quiere que cada uno de ustedes y yo también aceptemos estas mismas verdades, arrepentirnos porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Ya Cristo ha venido a la tierra y debemos arrepentirnos primero del lugar en donde ponemos al Señor.
porque no lo ponemos en el primer lugar en nuestras vidas. Segundo, de nuestra condición, de que somos pecadores. Y tercero, del pecado, porque debemos aborrecerlo y apartarnos de él. Sin embargo, recuerden que hay una forma de acercarse a Dios, solamente una. Y tal vez Andrés la ha reiterado una y otra vez, y esta forma es la fe, el sacrificio y el derramamiento de sangre. En esa fe, este arrepentimiento del que habla Juan el Bautista hace parte de esa fe. Es creerle al Señor, pero creerle que Él es el que establece la forma de acercarnos a Él. Es creerle que yo no puedo, pero que Él sí puede. Es creerle que Él es un Dios santo, justo y perfecto, y que por eso Él provee un sustituto para que muera en lugar mío, porque yo soy el que debo morir, pero el sustituto es el que va a morir en mi lugar y derrama su sangre entonces en el altar. Sin embargo, también, hermanos y amigos que están aquí esta noche, recuerden que el que verdaderamente tenía que morir desde un inicio era el hombre y no un animal. Así que por eso es que los animales no van a poder quitar el pecado. Solamente un hombre va a poder quitar el pecado de una vez y para siempre. La solución definitiva, la simiente de la mujer. Él es el único que lo va a poder hacer. Versículo número 3 dice, ahí en Mateo 3 estamos, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí está la confirmación de que ese Elías que se había prometido, por ejemplo, allá en Malaquías, o aquí también nos está citando Isaías, que creo que este fue el texto que ustedes vieron, es Juan el Bautista. O sea que ya estamos a poco tiempo de la venida del Mesías. Versículo número 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. O sea que este hombre no era un hombre adinerado, no era un hombre poderoso, sino que era un hombre que se vestía como se vestían los profetas, porque eso de que se ponía pelo de camello era el distintivo de los profetas. Los profetas se ponían esos vestidos así de esa manera. El mismo Elías tenía este ropaje también de pelo de camello. Y dice, y comía, y su comida era langostas y miel silvestre, es decir, era un hombre que vivía en el desierto, era un hombre que no estaba buscando una provisión material, no era un hombre que estaba prometiendo bendiciones materiales, riquezas, poder, viajes, fama, nada de eso. Era un hombre que venía a preparar el camino y el camino no era un camino físico, era un camino hacia el Señor, es decir, un camino de arrepentimiento, un camino de fe, un camino de cambiar nuestra actitud, un camino de arrepentirnos. Eso es lo que venía a hacer Juan el Bautista y aquí entonces lo estamos reiterando con lo que dice Mateo capítulo 3. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque si ustedes recuerdan, la nación de Israel estaba endurecida. En el desierto, allá en el tiempo de Moisés, estaba endurecida, ¿recuerdan? Querían volverse a Egipto y se quejaron una y otra vez del Señor, hasta que el Señor les cumplió lo que ellos pidieron. Ojalá muriéramos en este desierto. E irritaron al Señor y el Señor dijo, les voy a cumplir lo que ustedes quieren. Y una y otra vez cuando entran a la tierra de Canaán, entonces se establece este tiempo de los jueces y de pronto ustedes veían ese círculo vicioso, ¿no? En el que se levantaba el juez, la nación entonces se libraba de la opresión de sus enemigos, pero cuando se iba ese juez, otra vez la nación se endurecía y cada uno hacía lo que bien le parecía y el Señor nuevamente juzgaba a la nación con otro enemigo que venía a oprimirlos. En el tiempo de los reyes, también vimos cómo el pecado llevó a que se dividiera la nación, ¿no? Israel y Judá. Y cómo lamentablemente el final de esta nación
es ser llevado cautivo por la nación de Asiria o por la nación de Babilonia, en el caso de Judá. Pero el Señor había prometido que iban a volver 70 años después. Y entonces vuelven del cautiverio, pero siguen en la dureza de su corazón. Así que los profetas están ahí recordándoles una y otra vez la ley, la incapacidad que tenían y la oportunidad que el Señor daba de buscarlo solamente a Él a su manera, fe, sacrificio y sangre. Pero aún estaban endurecidos. Y este tiempo que pasa al llegar aquí a Juan el Bautista, entonces nacen unos grupos, que creo que ustedes los vieron con Andrés, los fariseos, los saduceos, nacen todos estos grupos que buscaban en un principio depurar a Israel y poder vivir para Dios. Sin embargo, terminaron volviéndose hipócritas y legalistas porque lo que imponían a los demás, ellos mismos no lo hacían. Y este es el terreno en el que Juan el Bautista está. Y por eso es que él debe enseñar y debe anunciar el arrepentimiento. Debe preparar el terreno para que venga ese Mesías. Muchos de los judíos que escucharon a Juan el Bautista se arrepintieron oyendo lo que Juan les decía. O sea que sí se estaba preparando como el Señor había dicho. Y Juan entonces empezó a bautizar a los que se arrepentían. Y lo que conocemos en las escrituras más comunes es que en el río Jordán los llevaba allí a bautizarlos, ¿no? Ahora, el bautismo que hacía Juan no hace aceptable a la gente delante de Dios. Es decir, el bautismo era una señal. El bautismo era una señal de obediencia, de creerle al Señor, pero el bautismo en sí no era el que salvaba. Y en ninguna parte de las escrituras vemos eso, ¿no? Siempre hemos visto que lo que salva es la fe, sacrificio y derramamiento de sangre. Ahora, ese sacrificio y derramamiento de sangre todavía estaba en espera hasta que llegara ese que iba a solucionar definitivamente este problema, que es el problema más grande que tiene la raza humana. Así que de esto habla aquí las escrituras, miremos. El versículo número 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Continuemos entonces, versículo número 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿por qué les decía esto? Porque los fariseos y los saduceos eran orgullosos y ellos pensaban que eran lo suficientemente buenos para que Dios los aceptara y se negaban a admitir que eran pecadores, pero cumplían todo lo que ellos creían que se podía cumplir. Es decir, ellos no llegaban con una actitud de me arrepiento. Ellos decían, no, sí, vamos a mirar qué es lo que está diciendo y si de pronto todas las personas lo hacen, nosotros también podríamos llegar a hacerlo. Entonces, Juan dice, no, ustedes son una generación de víboras, es decir, les está diciendo ustedes son unos hipócritas, porque ustedes quieren obedecer lo externo, pero por dentro están muertos, por dentro están podridos. Y a mí me hace acordar de Caín, cuando por fuera ofreció lo mejor, pero no lo que Dios le decía. Y por eso es que entonces Juan tiene que decirles, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan está diciendo que el verdadero cambio en la vida se va a notar a través de la respuesta y de la reacción que van a tener las personas. Es decir, que el resultado de una fe genuina son frutos dignos de arrepentimiento. O sea que Juan está diciendo, no pueden seguir siendo los mismos, deben cambiar de actitud, deben cambiar su visión de Dios, su visión de ustedes mismos, su visión del pecado, deben apartarse del pecado si es que en verdad han creído en la promesa, si es que en verdad son conscientes de que son pecadores, pero ellos no lo estaban siendo, ellos simplemente querían hacer algo más en su lista, porque eran buenos, porque ellos
no lo necesitaban. Aún nosotros vemos ahí que ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, es decir, consanguíneos, o sea, tener una ascendencia de Abraham, entonces ellos eran buenos y ellos eran elegidos del pueblo de Dios y eran salvos. Eso era lo que ellos pensaban. Y miren lo que Juan les dice en el versículo número 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que a ellos no los iba a salvar su antepasado. Y en ningún momento hemos visto esto a lo largo de la historia de la redención. Este es un error que a veces se tiene. Pensar que porque el judío era de la nación de Israel, entonces era escogido especialmente y iba a ser preservado para salvación. Eso no es cierto. Nosotros hemos visto una y otra vez cómo los mismos israelitas eran juzgados por el Señor y cómo el Señor les mostró que solamente había una forma de hacer las cosas, fe, sacrificio y sangre, nunca por obras, nunca por una línea sanguínea, solamente por la fe. Eso es desde el principio. Abraham, ¿qué hizo? Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Isaac? Le creyó a Dios. ¿Qué hizo Jacob? Le creyó a Dios. Aún, devolvámonos un poco para atrás. ¿Qué hizo Abel? Le creyó a Dios. Entonces nunca el Señor ha enseñado una salvación por obras. Si habláramos de una descendencia sanguínea, consanguínea, entonces diríamos, no, es por la obra de Abraham, porque engendró hijos. Y eso no es cierto. Y ellos estaban confiando en eso. Y eso era lo que entonces Juan el Bautista iba a mostrarles que no era así, para que se dispusieran a la entrada del Señor Jesús. Y aquí nos vamos acercando más. Pero quisiera leerles el versículo número 11 en relación a lo que les estaba comentando sobre el bautismo. Dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, esto es lo que está diciendo Juan el Bautista acá, hermanos y amigos, es terrible. Ahora, miren el contexto de lo que estamos viendo. Juan está denunciando la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. Y Juan les está advirtiendo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir? Ahora, ¿quién les enseñó a huir? Porque ellos creían que por sus obras externas lo podrían hacer. Y entonces lo que Juan dice es, miren, yo estoy bautizando en agua como una señal de que aquellos que se acercan al Señor quieren manifestar públicamente esa relación y esa fe que tienen al Señor, reconociendo sus pecados, confesando sus pecados y esperando al Mesías que ya estaba pronto a anunciarse. Pero cuando venga ese Mesías, Él no los va a bautizar en agua, Él los va a bautizar en espíritu. Pero aquí vamos a ver dos caminos, que son los dos caminos que siempre hemos visto. Los que hacen las cosas a la manera de Dios y los que hacen las cosas a la manera del hombre. Espíritu Santo, los que hacen las cosas a la manera de Dios, y fuego, los que hacen las cosas a la manera del hombre. Muchos han dicho que fuego aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo y eso no es cierto. Miren lo que Juan está diciendo. Juan les está advirtiendo a ellos, si ustedes no se arrepienten, van a ser bautizados, pero van a ser bautizados en fuego. Y quisiera recordarles Malaquías, que lo leímos al principio, capítulo 3 versículo 1 y Malaquías capítulo 4 versículo 5. ¿Qué era lo que iba a hacer el Elías, que es Juan el Bautista? Preparar el camino en tanto que se acercaba el gran día terrible de Dios. Ahora, ¿cuál es ese gran día terrible? Cuando Cristo venga a juzgar a todos. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Ahí será este del que Juan está hablando aquí, el bautismo de fuego. Lo que pasa es que allá Malaquías e Isaías, los profetas,
Ellos no podían ver tan claro como hoy día nosotros lo vemos a través del Nuevo Testamento, porque ellos progresivamente estaban adquiriendo esas especificaciones y esa revelación que Dios poco a poco les iba dando. Desde el principio era así. Desde el principio se dio la promesa en Génesis 3:15. No se sabía nada más. Pero luego con Abraham, el Señor empezó a decir, bueno, primero va a haber una tierra prometida, luego va a haber una descendencia y luego van a ser benditas todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham. Y poco a poco el Señor fue añadiendo, añadiendo, al punto de que profetizó dónde iba a nacer el Mesías, qué era lo que iba a hacer, aún profetizó quién iba a venir antes de él para preparar el camino. Y aquí entonces Juan el Bautista está advirtiendo a los fariseos y a los saduceos. Les está diciendo, arrepiéntanse, porque cuando venga el Mesías, o bautizará en el Espíritu Santo, o bautizará en un fuego eterno que no será consumido jamás. Bien, eso lo dice el versículo 12, si ustedes lo pueden leer allí. Ese es el juicio, dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Ahí está. Esto es una advertencia que Juan el Bautista está dando para que se arrepientan estos fariseos y estos saduceos. Pero ellos son duros de corazón. Ahora, después de que Juan, ahora hemos visto tres cosas importantes acá. Lo primero es que hemos visto que Juan era Elías, el Elías prometido. Lo segundo es que Juan enseñaba a la gente que debía arrepentirse. Lo tercero es que Juan enseñó a la gente acerca del Salvador, que es lo que acabamos de ver. Y vamos a continuar entonces para poder conectar todo lo que estamos viendo. Ahora, Juan va a bautizar al Señor Jesús. ¿Por qué? Cristo, porque Jesús ya aparece en escena. Y aquí, en el versículo número 13, el Señor Jesús tiene probablemente 30 años. O sea, ya creció también. Ellos, Juan y el Señor Jesús, se llevaban una diferencia de meses. Ahorita no recuerdo si eran 3 o 5, pero se llevaban una diferencia poca. Y aquí aparece el Señor Jesús en escena. Ahora, ¿por qué aparece a los 30 y por qué no aparece a los 20 o a los 10? Una respuesta corta es porque si ustedes de pronto han estudiado la Biblia en el Antiguo Testamento, recuerdan que los sacerdotes levitas comenzaban su ministerio a los 30 años oficialmente. Y así lo va a hacer el Señor Jesús. De aquí en adelante va a iniciar su ministerio. Y el punto inicial de su ministerio es este bautismo que va a ser efectuado en el río Jordán. Entonces dice el versículo número 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces viene a ser bautizado, viene a dar inicio a ese ministerio que Juan el Bautista sabía que iba a ocurrir. Pero, ¿qué hace Juan? Dice el versículo 14, más Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que Jesús era pecador y que debía arrepentirse, porque Juan bautizaba para arrepentimiento, pero cuando viniera el Mesías, él no lo iba a bautizar para arrepentimiento, él lo iba a bautizar con un propósito. Y el propósito era, bueno, en una parte, mostrar que el mismo Jesús aceptaba a Juan como profeta de Dios, porque recuerden que el bautismo era una señal de obediencia a la voluntad de Dios. Así que Cristo, cuando se hace bautizar por él, por eso le dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, aceptaba a Juan como profeta de Dios, pero también aceptaba a través del bautismo la voluntad de Dios, es decir, el propósito que se iba a desarrollar desde este momento. ¿Y cómo lo podemos ver allí?
Pues miremos el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es increíble. Aquí estamos viendo a la Trinidad al mismo tiempo. El Padre en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Santo Espíritu descendiendo como si fuera una paloma sobre Jesús. Y al Hijo de Dios saliendo del agua para cumplir y desarrollar el ministerio por el cual había venido a la tierra. Qué precioso escenario este. Y aquí va a comenzar entonces el ministerio. Y esta es la señal de que Él es el Mesías prometido. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una obediencia de Cristo, un ministerio iniciado y ahora entonces el Espíritu de Dios va a guiar a Jesús en su futura obra. Porque si ustedes leen el versículo, el capítulo 4, que no lo vamos a leer hoy completo, entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí va a comenzar. Pero vemos cómo entonces va a desarrollarse ese ministerio. Y no solamente eso, sino que está el sello y la garantía de que Dios el Padre estaba complacido con su Hijo. O sea, esto es una labor magnífica, perfecta. Es el plan de redención, es la historia de redención tomando forma, hermanos y amigos. Todo lo que ustedes han venido estudiando acá está tomando forma. Estamos viendo la realidad ya de la promesa. Algo que los profetas, algo que Abraham, algo que Adán, Seth, Noé querían ver y no pudieron ver. Pero ahora nosotros lo sabemos a través de las escrituras. Y podemos creer que así fue. Tal cual el Señor había prometido, así mismo cumplió. Siempre que Dios promete, cumple. Y vemos entonces a Jesús. Pero, además de esto, Juan dijo quién era Jesús. Hemos aprendido que desde que Adán pecó, Dios le exigió a la gente que trajera animales y los sacrificara para derramar su sangre, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la manera de Dios, fe, sacrificio y sangre. Ofrecían el animal para que muriera por los pecados de esa persona como su sustituto. Ellos tenían que traer un sacrificio para ser aceptados por Dios y para que temporalmente tuvieran que constantemente hacer esto cada vez que pecaran hasta que el Señor viniera. Piensen en Abel, recuerden a Abel. Él ofreció una oveja cuando se acercó a Dios y Dios lo aceptó, ¿recuerdan? Piensen en Isaac. Cuando Abraham estaba a punto de matar a Isaac, Dios detuvo a Abraham. Y cuando Abraham alzó sus ojos, ¿qué vio enredado en un arbusto por sus cuernos? Un carnero, que es el macho de la oveja, digamos así. ¿Quién dio ese carnero? Dios, ¿recuerda? Dios proveyó la ofrenda del carnero para que tomara el lugar de Isaac, a fin de que Isaac no muriera, pudiera ser librado de la muerte. Ahora, piensen en los israelitas, en Egipto, primero. Dios les había dicho que cada familia debía matar un cordero y poner la sangre de ese cordero en los dinteles de la puerta y en la parte superior del marco para que no murieran sus primogénitos y el Espíritu pasara por encima de ellos. Ahora, Dios después da el tabernáculo para que después de la ley que los había mostrado lo sucios que eran, se estableciera este proceso de manera más eficaz. Y una vez al año, un día llamado el Día de la Expiación, un sacrificio iba a servir
para cubrir los pecados no conocidos de todo el pueblo. Pues noten algo, y es que va creciendo, ¿no? Uno, uno por familia, uno por nación. Y aquí vamos a ver cómo en Cristo es uno por todos. La sangre de los animales, sin embargo, dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, no podía pagar por el pecado. Es decir, la sangre de los toros, de todos los sacrificios que estaban haciendo, no eran suficientes para quitar el pecado. Por eso es que tenían que hacerlo una y otra vez. Y aquí quiero entonces llevarlos a Juan capítulo número 1. Ahora, Juan no es el mismo Juan del que estamos hablando. O sea, el Evangelio de Juan no lo escribió Juan el Bautista. Juan capítulo 1. Vamos allí. Y miremos el versículo número 30. O veámoslo desde el versículo número 29. Dice, el siguiente día, hablando del mismo momento que estábamos leyendo allí en Mateo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios le dio a Juan esta señal especial para que supiera que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Pero me gusta mucho, hermanos y amigos, en esta noche, cómo Juan reconoce a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos viendo la solución definitiva. Ya, ¿por qué hoy no se hacen sacrificios? ¿Por qué hoy no tenemos que llevar corderitos? ¿Por qué no tenemos que levantar altares? Porque ya hubo un hombre santo, justo, perfecto, sin mancha, inocente, que fue levantado para que todo aquel que mire a él, todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice Juan un poco más atrás, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Juan el Bautista tenía que venir primero a preparar el camino, porque no le querían recibir. Estaban endurecidos en sus corazones. Y muchos fueron ablandados por la predicación de Juan el Bautista y dispuestos a ver el Cordero de Dios. Así que ya no era un cordero por persona cada vez que pecara, sino era un cordero definitivo, era un hombre, porque recuerden que el que tenía que morir era un hombre, y ese hombre es el Cordero de Dios. Esto es lo que una y otra vez hemos estado viendo a través de este estudio. Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo la solución definitiva. Es Cristo a quien apuntaba Abraham anhelando que viniera. Isaac, Jacob, todos ellos los que vivieron conforme a la fe, de los que habla Hebreos capítulo 11, por ejemplo. Y nosotros hoy día ya no necesitamos señales milagrosas. Ya no necesitamos ver que descienda el Espíritu Santo como paloma, porque tenemos la palabra de Dios.
Y dice la misma palabra, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por eso es que estudiamos y hacemos estas lecciones, para que podamos conocer al Salvador, al Mesías prometido, a la simiente, a la mujer, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de la palabra, a través de esta obra maravillosa, esta revelación de Dios, esta inspiración perfecta y plena que nos enseña el plan de redención, que nos cuenta la historia de redención, una sola, una sola puerta, un solo camino, una sola verdad, una sola solución, Jesucristo el Salvador. No en las fuerzas de ustedes ni en mis fuerzas, no por sus obras ni por mis obras, sino por las obras de Cristo, por lo que Él va a hacer y que va a ser lo que vamos a seguir estudiando en la próxima ocasión. ¿Cuáles las obras? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cómo se desempeñó el Señor Jesucristo como Cordero de Dios? Pero como Cordero tenía que ser llevado al matadero y tenía que sacrificarse y derramar su sangre para que nosotros hoy día solamente miráramos y creyéramos y viviéramos. Así que hoy, ¿qué vimos? Entonces, hoy estuvimos hablando sobre Juan el Bautista. Estuvimos conectando la historia de la redención desde el tiempo de los profetas al tiempo actual en el que estamos aquí en las Escrituras. Y conectamos entonces esta historia y sigue la misma historia. Sigue la misma forma de hacer las cosas. Fe, sacrificio y sangre. Sigue la misma simiente la mujer, que son los que hacen las cosas a la manera del Señor. Pero ya estamos viendo la realidad de quién era ese Cristo. Y no podemos desligarnos de toda esta historia, porque Dios es el mismo. Si ustedes lo han notado, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, un Dios santo que está apartado del pecado, un Dios justo que castiga el pecado, la paga del pecado es muerte, un Dios misericordioso que provee una solución y tiene paciencia, un Dios magnífico, el mismo Dios, siempre, el mismo Dios que prometió en Génesis 3:15, es el mismo Dios que está diciendo aquí en lo que estamos leyendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que vimos cómo ahora Juan era ese Elías que se había prometido. El ministerio de Juan, la enseñanza del arrepentimiento, que era un problema que estaban teniendo los israelitas y aún es un problema que hay hoy día. Creemos que no hay necesidad de arrepentirnos. Creemos que podemos seguir con una vida llena de maldad y de pecado. Y él dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. También vimos a Juan enseñando a la gente acerca del Salvador que iba a venir, que él no era digno delante de él, que todo apuntaba era al Mesías, no a Juan el Bautista. También como Juan entonces bautiza a Jesús en señal de cumplimiento de esta verdad, de esta manifestación ahora clara de la promesa de Dios. Y Juan también dijo quién era Jesús. Apuntó a Jesús probablemente y dijo, ese es el Cordero de Dios. Él no dijo, yo soy el Cordero de Dios. Él no dijo, yo soy el Mesías. Pese a que estaba dotado por parte del Señor del Espíritu Santo para predicar y llevar al arrepentimiento a las personas, él no se jactó a sí mismo, sino que dijo, es él, es el Cordero de Dios. Así que, queridos amigos, hermanos que están aquí esta noche, miren a Cristo, el Cordero de Dios. Crean en el Señor. Aquellos que no han creído en Cristo, apártense de su pecado, arrepiéntanse de él, arrepiéntanse de la idea que tienen de un Dios buena gente y consentidor del pecado. No, Dios, el Dios de las Escrituras es un Dios santo, justo, también es misericordioso, también es lleno de amor. Pero todo esto es en igual de cantidad, infinito, porque es un Dios infinito. Cambien
su chip de la condición que tienen ustedes y los seres humanos, porque somos pecadores, porque merecemos la muerte. Y recordemos que solamente en Jesús tenemos salvación.